Bien, les decía que está bien, perfecto. Vos estaba leyendo el chat, ¿sí? Ahí está Ariadna, que no se podía conectar. Así que bueno, sigo retomando esto que viene de la semana pasada y del recorrido, digamos, y del recorrido de estas últimas clases, ¿sí? Que en el glosario yo lo que les había pedido es que ustedes recuperaran algún punto, ¿sí? Algún punto del trabajo final de OPS. A ver, el objetivo de que recuperaran ese punto fue para orientar o especificar un poco el análisis, no porque no se pueda hablar de una experiencia de modo general, porque de hecho desde el inicio de la cursada hasta ahora venimos compartiendo eso en términos generales, pero sí me parece interesante como por ahí ir apuntando cada vez más, ¿sí?, a lo que fue su trabajo específico, a las instancias, los momentos que se le plantearon, ¿sí?, para el trabajo en territorio, ¿sí? Sobre todo, bueno, yo sé que se trabaja, digamos, de la manera en la que se trabaja, así que cada, digamos, que cada comisión tiene, digamos, tiene distintos integrantes de los distintos niveles de OPS, y cada uno va teniendo una tarea, ¿sí? Ustedes están... ¿Cómo? Está bien. Pensé que me hablaban. Cada uno de ustedes fue comentándome, bueno, que si estaba, digamos, en los primeros años o más hacia el final de la carrera, o inclusive había otras compañeras que hacía años que habían cursado, ¿sí? Ahí está, disculpen, hace años que habían cursado la materia y de hecho ya se había modificado o no tenían su trabajo final, con lo cual una de las compañeras compartió su trabajo, ¿sí?, para poder retomar desde ahí. Entonces, en ese glosario, ustedes retomaron uno de los puntos en términos de experiencia, pero en articulación con alguna o algunas de las nociones, ¿sí?, presentes en el texto de Violeta Núñez, ¿sí?, en relación con la pedagogía social, ¿sí? Eso es lo que sucedió. Aprovecho para comentarles que aquellas que ya hayan participado en ese glosario, ¿sí?, que hayan hecho su tarea ahí, yo hice comentarios, ¿no? Hice algunos comentarios, así que bueno, pueden, quienes lo hayan hecho pueden acceder ahí. Hago esta aclaración nuevamente, más allá de que, bueno, lo fui haciendo a lo largo de nuestro recorrido, pero bueno, recuerden que así como tienen, bueno, un porcentaje en la presencialidad, ¿no?, de inasistencias, ¿sí?, los trabajos constituyen también, recuerden, nuestra asistencia, con lo cual también pueden elegir, ¿sí?, por distintos motivos, cuál realizar y cuál no, en función de... ahí está, esperen un segundito, que estoy aceptando compañeros. Ahí. Bien, ¿sí? Por lo tanto, quienes no hicieron el trabajo de Buen día, glosario... profe. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Si lo quieren hacer, a ver, bienvenidos, ¿sí? No hay ningún inconveniente porque no inhabilité la herramienta, ¿sí? Pero ¿por qué menciono este glosario? Porque en la propuesta, yo ahora les voy a leer la consigna, ¿sí?, que estaba en nuestra aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propuesta de lectura y de reflexión, ¿sí?, propone retomar eso mismo que habían realizado en el glosario, ¿sí? Quienes no lo habían revisado, obviamente, tienen su experiencia desde OPS, ¿sí? Porque ahora, como la semana pasada, yo tiré algunos ejes, algunas cuestiones, algunas conceptualizaciones sobre el compromiso social de la universidad, la idea ahora es que hablen un poquito ustedes, en función de esto que leyeron, lo que comprendieron, digamos, al igual que hicimos con el resto de los textos, ¿no? Compartir un poco esta reinterpretación, esta mirada, ¿sí?, que aparece en los textos y el modo en el que ustedes acceden o lo comprenden o acuerdan o desacuerdan, y también en eso que les hace acordar o les suena algo similar en relación con su práctica, porque eso tiene que ver, a ver, cuando yo hablo de articulación,
de vinculación, de las relaciones, ¿sí? Tiene que ver con esto, con cómo ese material nos puede ayudar a leer determinadas realidades, en este caso nuestra propia experiencia, ¿sí? Así que bueno, yo voy a compartir pantalla ahora para recordar no solo la consigna de lectura, sino los ejes con los que trabajamos, ¿sí? Disculpen un segundito, ¿eh? Estoy leyendo un chat. Bien. Entonces, acá lo que les pongo, ¿sí? ¿Lo ven bien? ¿Ustedes todo ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, bárbaro, genial. Cualquier cosa me dice. Bien, acá les propongo la lectura, como les decía, ya les comenté al inicio de la clase del texto, que eran de la página 38 a la 43, pero que además se encuentran el resto, ¿sí? Y, a ver, lo que les puse es que tuvieran en cuenta estos ejes que fuimos compartiendo en parte la semana pasada, ¿no? El modo en que se vinculan las nociones de identidad, cultura y territorialidad, ¿no? Para definir y repensar el compromiso social de la universidad, ¿sí? Y esto, a ver, como para que ustedes recuerden, lo enlazábamos también con lo que era, digamos, la misión social propuesta, ¿sí? En lo que fue la reforma del 18, ¿sí? Es decir, nosotros hicimos una brevísima historización sobre los sujetos de la universidad, ¿sí? Y esa misión social, ¿sí? Que es explicitada en la reforma del 18, ¿sí? Porque hasta antes de la reforma del 18, digamos que fue promovida, digamos, por estudiantes críticos universitarios en Córdoba, ¿sí? Antes de eso la universidad tenía un carácter aún mayormente de élite, ¿sí? Más allá de que durante el siglo XX también tuvo esa característica, pero ya en pos digamos, de la transformación, ¿no? De poder pensar otro rol de la universidad dentro de la sociedad. Con lo cual ahí las cuestiones de identidad, cultura y territorialidad son relevantes. Después, otro de los puntos, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de ese compromiso social desde las prácticas institucionales y subjetivas, es decir, qué es lo que en ese apartado está apareciendo como relevante para, digamos, para pensar ese compromiso, ¿no? Y habla de las prácticas. Bien, acá esto también me gustaría, claro, me gustaría que lo charlemos, ¿no? Si alguno de ustedes lo pudo pensar, en esto de, bueno, qué significa que no sea el sentido, o sea, que no estemos adhiriendo con esto a un sentido declamatorio de lo que es el compromiso social ¿cómo es? Y academicista, qué significaría apartarse de esta mirada. Después, la cuestión de los microespacios y de las microprácticas, ¿no? ¿Qué significa? Vamos a ver eso, si es que ustedes pudieron también eh, abordar alguna de esas cuestiones. Bueno, perspectivas teóricas que sostienen los autores de estos textos y que guían la práctica, y es acá donde decía que seguramente habrán visto algunos puntos de encuentro con las perspectivas que nosotros abordamos en la unidad 1.
Y bueno, la posibilidad concreta de transformación social a través de la acción de la universidad, y ahí les puse que son aspectos, digamos, generales que pueden ayudar a recorrer la lectura y que nosotros estuvimos abordando la otra clase, y finalmente, ¿no?, esta breve propuesta para poder retomar durante nuestra clase sincrónica de hoy, ¿no?, que piensen de qué manera, ¿sí?, ven ustedes que se vincula la dimensión del compromiso social con su práctica en OPS. Ahí les aclaré que no hay que realizar ningún texto, ¿no?, sino que era para tenerlo en mente, para pensar algunos puntos de encuentro y comentarlos, ¿sí?, en este encuentro, en esta clase, ¿sí? Ahí estamos. Bien, no sé si alguna de ustedes quiere comenzar con alguno de los puntos, o a ver, no necesariamente de los puntos, sino en función de su experiencia, qué es lo que, a ver, cuando estaban leyendo, qué es lo que les pasó con esto, qué les llamó la atención, porque quizá no específicamente no lo vieron a partir de identificar esas nociones. ¿Cómo? A ver, la idea era que hoy participar, digamos, que cada uno de ustedes pudiera comentar algo de lo que vio en el texto. ¿Sí? Podemos empezar por ahí, más allá de los ejes estos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que les llamó la atención? Empecemos, si no, por ahí, ¿sí? Porque aparecen, a ver, aparecen varias cuestiones que intencionalmente uno lo ve y que tienen que ver con lo que ustedes hacen, ¿sí? A ver, digo principalmente en OPS, pero también, por ejemplo, en el glosario aparece otra experiencia, quizás tengan otra experiencia vinculada eh, con este tipo de acciones, ¿sí? O otro tipo de trabajos que sean los de extensión en la universidad y no de OPS. Profe, yo lo que comprendí del texto es como que hablaba con respecto a la universidad, como que teníamos o tendría o se estaba transformando, no solamente en ocuparnos solamente de la odontología, sino de abarcar varias perspectivas o brindar apoyo no solamente en lo odontológico, sino en otros aspectos sociales tal vez, como por ejemplo articularse con una asistente social, con un médico clínico, o sea, articular las facultades como para abarcar más las necesidades de la sociedad y no solamente lo propiamente dicho de cada facultad. Bien, a ver, espera un segundito que acepte una compañera. Ahí está. Bien, Sabrina, digamos, esto que mencionás es muy relevante para pensar esta cuestión del compromiso social de la universidad, y, a ver, que habla de las acciones, ¿sí?, en territorio. Por eso habla también de la territorialidad, que no está pensando solamente en la cuestión geográfica, ¿no?, digamos, a ver, de aquellos espacios que están cercanos a la universidad, ¿no? Sino también, sí, a poder pensar, como vos decís, de manera articulada, políticas sociales y culturales que tengan, ¿sí?, que tengan que ver con el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo, ¿sí?, colaborativo. Es decir, que cuando se apunta a pensar en las cuestiones de territorialidad, implica poder articular, ¿sí?, articular estas distintas experiencias que a veces trascienden el espacio geográfico local, porque por ejemplo ustedes digamos, digo, en la Facultad de Odontología hay proyectos de extensión que no se llevan adelante solamente en el territorio de La Plata, Berisso y Ensenada, Como el sino voluntariado.
Claro, que van a exacto. Chaco, a Santa Fe, a distintos lugares. Exacto, y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, porque la universidad, sí, también piensa en esto, en este tipo de intercambios y en este objetivo que tiene que ver con estas prácticas, digamos, Y yo, educativas, sociales, hasta culturales, podríamos decir, y que apuntan a un objetivo, digamos, en común o a un bienestar que por ahí tiene que ver con una problemática que es común, no solamente en nuestro territorio, sino también en otros, ¿sí? De nuestro país, ¿sí? Entonces, yo creo que no solamente en OPS o en el voluntariado vemos ese lado social, sino también en las clínicas o, por ejemplo, ADEI. También en contacto con los pacientes también podemos ver otras realidades sociales y no solamente en OPS. Antonella, ¿hablaste recién? Sí. Sí, Ah, bien, eso es, a ver, cuando pensamos en términos de compromiso social de la universidad, sí, ciertamente se está pensando, a ver, se está pensando en términos de atender las demandas, digamos, las demandas sociales, ¿sí? Las problemáticas que hacen una sociedad y de qué manera el conocimiento producido, ¿sí? Dentro de la universidad puede contribuir a esa resolución, con lo cual bárbaro el aporte que realizaste. De todas formas, cuando hablamos, a ver, acá sí, cuando se habla de compromiso social en términos de, bueno, identidad, cultura y la territorialidad, sí se está pensando, ¿no? Digo, por lo menos en el texto también aparece y se reflexiona en términos de cómo se vincula la universidad, ¿sí? Por fuera de propuestas internas a la institución, ¿no? Que no claro. significa que no haya, a ver, que no significa que no haya compromiso social, por eso digo, porque el aporte que vos acabas de compartir, Antonella, es más que válido, ¿sí? Es más que válido porque efectivamente muestra, ¿sí? De qué manera, ¿sí? Muestra de qué manera la universidad está pensando, ¿sí? La producción de conocimiento para, como les decía, para el beneficio del bien público, ¿sí? Atendiendo a las demandas sociales de grupos, digamos, muchas veces de grupos cuyas demandas no son las hegemónicas, ¿sí? Y esto es lo que Claro. yo les mencionaba, que es una de las transformaciones, ¿sí? Que se introducen o empiezan a introducirse con la reforma del 18, ¿sí? Y que se retoma la cuestión de la misión social de la universidad, que no es solamente, como decíamos, formar a las élites o formar líderes, digamos, líderes representantes, sino también quienes sean sensibles con lo que acontece en su contexto, ¿no? Que puedan ser profesionales con conciencia social, que actúen, como decía Sabrina, que actúen en determinadas problemáticas y contextos, y no independientemente, sino poniendo, digamos, poniendo en articulación sus propios saberes, ¿sí? Articuladamente, de manera interdisciplinaria, lo que hace a pensar, ¿sí? En la atención integral de esas problemáticas, ¿sí? Con lo cual, no, digamos, a ver, pensar en lo que al interior de cada facultad se lleva adelante, ¿sí? También es central, porque, a ver, nadie podría negar que las acciones que se llevan adelante a través de, digamos, lo que es el hospital escuela de la facultad, el compromiso es indudable, digamos, en esto de la atención a quienes no pueden acceder a otro tipo, digamos, quienes no acceden o no saben por distintos motivos, ¿sí? Al cuidado de su salud, y ahí también se establecen, digamos, vínculos que también en algún punto, ¿sí? Contribuyen digamos, a la formación en términos del cuidado de su propia salud bucal, pero en otro contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo quien va, digamos, quien va al hospital escuela, ¿sí? Que el trabajo en las distintas comunidades que venimos diciendo, o los trabajos articulados, ¿sí? Son distintas instancias donde se plasma
ese compromiso social universitario, donde se actúa desde esa perspectiva, ¿sí? Bien. ¿Qué otras cuestiones por ahí les resultaron? Profe, yo lo que no comprendí muy bien es cuando habla sobre preparar profesionales desde el ámbito, digamos, no solamente privado, sino público. O sea, ¿a qué se refería a eso? Está hablando con respecto justamente a esto, a poder aplicar el conocimiento por ejemplo, un hospital, o más abarca como más ampliamente. Eso no entendí muy bien. Disculpame un segundito y ahora te respondo. No, pensé, a ver, estaba leyendo el chat, pensé que era alguna pregunta, algún aporte y por ahí se podía relacionar con lo que decía. Mira, estás orientada con la comprensión. Quizás decís, bueno, no comprendí muy bien. A ver, ¿por qué yo en todo momento sigo trayendo esto de la reforma del 18, la misión, digamos, y cómo ahí se estableció una primera misión social de la universidad? ¿Sí? Que inclusive la semana pasada hablamos bastante sobre la idea de responsabilidad social universitaria que había surgido más en el marco de la década de los 90, ¿sí? Con las políticas neoliberales, con el avance de la educación de gestión privada por sobre la pública, la fragmentación de propuestas, estuvimos avanzando bastante en esto, ¿sí? Y que a ver, ¿y por qué es relevante pensar los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de cada época? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí? Digamos, los proyectos educativos, ¿sí? O muchos proyectos educativos, tienen su anclaje en lo que es el proyecto político nacional, o sea, las leyes que se llevan adelante, las decisiones políticas educativas, ¿sí? Son producto de una época, de una historia, ¿sí? Están diciendo algo de eso, más allá de que cada institución no esté de acuerdo con esa propuesta, o al interior de las instituciones haya distintas opiniones, ¿sí? Pero siempre las políticas educativas marcan eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también? No son solamente expresión de un partido político, ¿sí? Eso también comprender, sino que va de la mano de un contexto internacional, ¿sí? De digamos, también social, de las demandas, en parte a veces de sectores de la sociedad, ¿sí? ¿No? Como para poder ampliar, con lo cual ahí, ¿sí? La cuestión del compromiso social de la universidad no es que no acontecía, porque eso también hay que ver, no estamos hablando de que esto suceda o no, o de que nada, de que porque sucedía, no sé, habían prácticas neoliberales, ¿sí? No había compromiso universitario, sino que la noción guía, las ideas, ¿sí? Las propuestas tenían como un horizonte macro, ¿sí? Que por ahí imposibilitaba otro tipo de propuestas más críticas, nada más que eso, ¿sí? Bueno, ¿y eso a qué hace? ¿Por qué doy esta vuelta? Porque estas perspectivas desde las cuales se accionan, o las propuestas institucionales, ¿sí? Los proyectos de facultad, piensan en determinado profesional, ¿sí? Es decir, cada facultad, o sea, cada universidad en nuestro país, y cada facultad al interior de esas universidades, está pensando qué tipo de profesional va a formar. Por eso el tema de, a ver, los distintos planes de estudio, ¿sí? Que hacen a pensar, bueno, ¿qué sería lo relevante para que estos profesionales se lleven? ¿Sí? Es decir, y qué queremos que aporten a la sociedad. Ahí por una parte. Entonces, efectivamente, lo que sucedió en los 90 impactó fuertemente en el tipo de profesionales que se querían formar. Muchos pensando, digamos, profesionales pensados para que den respuesta a las demandas de
del mercado, ¿sí? Es decir, surgieron profesiones, digamos, profesiones nuevas, ¿sí? Por fuera de las tradicionales, que eso fue un aspecto en parte, digamos, muy positivo, porque realmente había aspectos, había algunas cuestiones que no tenían, a ver, que no tenían posibilidad de llevarse adelante porque no existían, ¿sí? Pero a la vez, ¿sí? Se atendió demasiado a esas actividades vinculadas, no sé, sí, digo, esto de las demandas del mercado tiene que ver con qué es lo que se necesita, con lo financiero, con el marketing, con todo ese aspecto que se hizo mucho más fuerte en los 90, ¿sí? Se nos está por cortar, así que después nos reconectamos como siempre, ¿no? Ahora bien, lo que se propone en este apartado es esto, es que aún, digamos, que aunque en el contexto, ¿sí? Se estén, o en el contexto sociopolítico, cultural en general, también estén estas demandas, pero que principalmente se atienda a quienes menos, digamos, a quienes menos se escucha esa voz, ¿no? Y que entonces en el trabajo, en la formación de profesionales que atiendan el bien común, público, es donde se va a posibilitar eso, ¿sí? Es decir, no solamente formar, a ver, abogados para que atiendan en un buffet a quienes, no sé, por decir, puse abogados, ¿no? Pero a quienes puedan acceder, ¿sí? a ese servicio, sí, a ese servicio privado, sino quizá también pensar en de qué manera puede aportar a quienes más, digamos, necesitan, en lo público, en las cuestiones de lo público. Lo mismo en las cuestiones de la salud. A ver, menciono también esto porque son como las tradicionales profesiones liberales, que estaban pensadas más para sectores